Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a las mujeres que están liderando la transición energética y la acción climática de América Latina. Hoy vamos a compartir con una doctora en nanociencia, ojo, quien se desempeña en la actualidad como directora del Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, o conocida también como la CECHEN, ¿no? Ella es María José Inestrosa, licenciada en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un magíster de la misma casa de estudios y además después continuó estudiando en el grupo de Física e Ingeniería de Materiales Amorfos y Nanoestructuras de la Universidad de Barcelona, donde también después se convirtió en doctora en nanociencias. Entre otras cosas, ahí le preguntaremos a ella también que nos cuente un poquito más, pero antes de ir con ella, como siempre, tenemos que saludar a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile, que nos patrocina desde el inicio, como la iniciativa internacional Women Energize Women. Síganos también en nuestras plataformas. Estamos en LinkedIn como Agencia Pollux, en Instagram y YouTube como Agencia-Pollux. Y en Spotify nos encuentran como Girl Power, Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Si nos siguen, nos escuchan, nos reescuchan y además se van enterando de quiénes son las tremendas mujeres que vienen cada semana. Y con esto ya te doy paso, María José. Un gusto, un gustazo, la verdad, que nos acompañes y me muero por saber un poquito más de lo que haces. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, bien, gracias. Aquí estamos. Si la gente supiera cuánto nos costó conectarnos, se estaría riendo porque no me vemos aquí tan sentados. Del terror. Mucho rato tratando de lograr este momento, pero lo vamos a lograr. Oye, María José, quiero partir contigo. Tenemos poquito tiempo, te va a volar, así que quiero partir directo al grano. Y me intriga conocer sobre la nanociencia. Yo la verdad vengo del mundo de las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la ciencia hasta años luz de mis conocimientos. Entonces, quiero saber más de esto, que específicamente a qué se dedica, de qué se trata y qué te motivó también a ti a introducirte en este mundo de los materiales y la nanociencia. Ya, mira, la nanociencia es una, yo diría que más bien una, en mi caso particularmente es una subárea del área de materiales, que ve materiales que son muy, muy, muy chiquititos a escala nanométrica, que eso es 10 a la menos 9 metros. ¿Ya? ¿Ya? O sea, pon un 0, después 9 ceros, o sea, 8 ceros y un número, y está recién en la escala. Para hacer algo así, no sé si visible, porque obviamente que no te puedo decir algo visible, pero algo más conocido a lo mejor, las cadenas de ADN que están en tus células tienen un ancho de un par de nanómetros. El ancho, ni siquiera el largo de la cadena de ADN, esa hélice típica que se dibuja. Ya. A ese tamaño, materiales a ese tamaño son materiales a los que nos dedicamos los que trabajamos en nanociencia. Cuando hablamos de materiales, porque uno podría pensar un material es un pedazo de fierro, un material es un útil escolar, pero me imagino que cuando hablamos de materiales, en tu caso hablamos de otro tipo de cosas. No. Materiales son, o sea, podemos pensar, así como tú dices, el pedazo de fierro, podemos pensar en un elemento en particular, pero también puede ser una molécula más compleja que ese elemento. O sea, en el sentido de, puede ser hierro, como tu pedazo de fierro más o menos podemos decir, como también podría ser algo un poco más complejo, un óxido de hierro, una magnetita, que es un F3 o 4 y que entonces además tiene propiedades súper paramagnéticas. No sé, hay... Sí, nomás, que ahí me encanta, yo te escucho, pero... Hay distintos elementos. Hay distintos... Los distintos materiales tienen que ver con los distintos elementos y cómo se combinan entre ellos también. Y con cada uno, a nivel de nanociencias, solemos encontrar propiedades de esos materiales que son especiales en comparación a el mismo material en bulk, como diríamos, que es como el pedazo de fierro que tú decías. El hierro, por ejemplo, a nivel nanométrico tiene propiedades que no tiene el hierro cuando es una masa grande.
Esa es la idea, y esas propiedades suelen ser eh, más interesantes y provechosas si es que nosotros colocamos estas pequeñas particulitas o nanoestructuras en la superficie de algo y le conferimos una nueva propiedad a un material que ya de por sí, como bulk, tiene otra propiedad. Ese es como el marketing y el por qué se utiliza la nanociencia a nivel de aplicación en un montón de ámbitos, electrónicos, médicos, o sea, donde se te ocurra, puedes meterlas, digamos, mejorando materiales de esas áreas, digamos, confiriéndole nuevas propiedades o mejores propiedades. Oye, ¿cómo llega María José, uno, a interesarse en la física? Y segundo, introducirse ya en este mundo de la nanociencia. Quiero ir de atrás para adelante, porque me imagino que cuando alguien decide estudiar física, una mujer, ay, quiero hacer el guiño, decide estudiar física, se saltó varios estereotipos, varios quizás que le dijeron, no, tú mejorate por otro lado. ¿Cuándo decidiste y cómo te diste cuenta que esto era lo tuyo? Y después, demos el saltito a la nanociencia. ¿Qué fue quizá un clic o algo que tú tuviste que enfrentar y dijiste, esto es lo mío? Uh-huh. Ya, mira, total, voy a tratar de resumir porque de repente igual como que me embalo y me puedo embolar. Embálate tranquila. A ver, yo cuando yo era más chica, porque en general tú puedes encontrar niñitas que a lo mejor dicen que les gustaría hacer X o Y como súper claro desde más pequeña, o a veces ni una idea. Yo era más bien de la de ni una idea. Siempre fui bastante inquieta y como que quería saber de todo y cosas así, eso estuvo siempre. Cuando yo, para ir acortando, cuando estuve en la media, yo estaba en un colegio de estos científico-humanistas y justo antes, cuando tenía ciencia, yo empecé a tener como las primeras clases de física así, y la verdad es que me encantó. Contrario a la normalidad, al común de la gente en realidad, no a la normalidad, contrario al común de la gente, yo como que la profe que tenía explicaba física y recuerdo que mis compañeros odiaban física porque encontraban que eran puras ecuaciones matemáticas y así. En cambio, yo escuchaba de física y como que lo proyectaba en todo tu quehacer del día a día, así como te mueves, como todo me hacía como clics en mi cabeza y encontraba todo súper lógico. La física para mí era súper lógica a esa altura. Tú eres una excepción a la regla, pero igual eres una excepción a la regla. Bueno, claro, convengamos que yo sí, si vengo del mundo de las comunicaciones, tuve que aprender a sumar con mucho esfuerzo. Pero para mí recuerdo particularmente física como un ramo, pero doloroso. Como a ti todo te hacía sentido, a mí hasta entender lo que era un vector era imposible, te juro. Claro, por eso hago notar esa particularidad, porque sí creo que en general es algo que al común de las personas a lo mejor como que le cuesta mucho, solo ve, por ejemplo, estas ecuaciones matemáticas o así, y le resulta más complejo. En cambio, yo, lejos de ver, me gustaba igual la matemática, pero no me enfocaba tanto en las ecuaciones matemáticas, sino en comprender la idea, los conceptos, como la lógica. Porque los encontraba lógicos de observar, no sé, yo después, siendo no de las primeras del curso ni nada, mi profe me pedía que le ayudara a compañeros en física, y era como, si alguien quería entender como reflexión óptica, yo le explicaba cómo rebota una pelota en el piso y era lo mismo. O sea, como que me imaginaba hasta el cómo explicarlo siendo pendex. O sea, en el sentido, me refiero, un profesor puede tener muchas más herramientas como para hacer analogías hacia alguien que para comprender un tema, digamos. Pero tu cerebro hizo más. Igual era pendex y se me ocurrían fácil porque de verdad me hacía entender muchas cosas. Luego eso... La verdad es que eso me llevó a tomar, como te decía antes, los electivos pensando en estudiar algo que tuviera física, porque no sabía que iba a estudiar tampoco. Cuando me enfrenté a qué voy a estudiar, doy la prueba, o sea, antes de dar la prueba y qué sé yo, decidí dar la especial en esa época, de la específica de física y de matemáticas, porque eran las que más me podían servir para algo que tuviera física. Porque lo único que me importaba era que tuviera física. Y bueno, cuento corto, me puse a mirar también
las mallas curriculares, qué sé yo, y encontré que hasta ingeniería tenía poca física. Así que terminé estudiando física sin saber a qué me iba a dedicar en la vida, pero iba a seguir estudiando física. Te enamoraste de la física, de lo que viniera de la mano con la física para ti era bienvenido al final. La lógica y cómo me explicaba el mundo la física me hizo querer estudiar física sin saber ni qué iba a hacer, esa es la realidad. ¿Y la nanociencia? ¿Cómo llega nanociencia a tu vida? Mira, ya estando en la universidad, que no me fue nada de fácil porque no era muy estudiosa ni nada, pero fue mejorando a medida que pasaron los años. Dentro de ese enamoramiento me fui enamorando también de lo que es laboratorio. O sea, de a poco empecé a ingresar a laboratorios que habían ahí. Yo entré en la Católica, como dijiste antes. Empecé a entrar en laboratorios, a apoyar por aquí y por allá, concursos, qué sé yo. Cuento corto, encontré que lo mío no era las ecuaciones como tal, sino las manos en la masa. ¿Sí? Literal, directamente las manos en la masa, y que parece que era bueno para las manos en la masa, ¿cachai? Entonces al final me tiré por ese lado, y habían dos grandes grupos en ese momento en la Católica de investigación experimental, y era uno de materiales y uno de plasma. Yo estuve la mayor parte del tiempo en el grupo de plasma, pero siempre me llamó la atención porque en esa época ya se hablaba bastante, bueno, ya había iniciado a nivel mundial, pero no en Chile, muchos los temas que tenían que ver con plasma, o sea, materiales, pero a partir de plasma, o sea, trabajar en materiales, en generación y tratamiento de materiales, pero por plasma directamente. Perfecto. ¿Sí? O sea, que era como la mezcla de estas dos grandes áreas que viene en la Católica. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, como porque lo hacía poder aplicarlo más. O sea, lejos de que a mí la física me había ayudado a entender muchas cosas, yo quería hacer que esto también se hiciera alcanzable para otros, ¿cachai? Entonces, no hacer ciencia, que no la desmerezco para nada, no hacer ciencia solo por un tema de conocimiento, sino que cómo agarrar ese conocimiento y llevarlo a que resuelva algo real. Y que se agradece, porque también una de las grandes críticas que se hace a la academia y quienes están involucrados en el mundo de las ciencias, que se quedan mucho a veces en el paper y falta involucrarse más con las personas, con las necesidades, con la industria. Y me encanta que hayas tenido esta, como de no saber nada, ir identificando el camino. Y ese camino también te lleva a la SECHEN, ¿no? A la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde decíamos que eras directora del Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética. Lo estoy leyendo, METS, ¿no? METS se llamará el centro. Y ahí también, ahora ya que entendemos, que aunque nos cueste un poquito más de dónde viene tu origen, tu estudio, tu análisis de, como dices tú, del laboratorio, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienes tú actualmente en la SECHEN y qué están haciendo desde este organismo en materia de nanociencia en particular? Porque uno dice ya, la Comisión de Energía Nuclear, ¿dónde se vinculará la nanociencia como investigar la micromolécula? No sé, que es parte de la tecnología, pero cuando nosotros tuvimos una conversa antes me decías que no estabas muy vinculada con energía nuclear particularmente. Entonces, ¿cómo se mueve? ¿Qué están haciendo desde la SECHEN? Sí, mira, lo que pasa es que hay que comprender también que la SECHEN, si bien, como dices tú, es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, nosotros dependemos del Ministerio de Energía, por ende, no solo tenemos que encargarnos de energía nuclear, sino que dentro de la matriz energética estamos inmersos en lo que es la transición energética también. Y un poco más hacia ese lado es que se encarga el centro que yo dirijo actualmente. Perfecto. La SECHEN tiene 5 centros de investigación, y dentro de esos 5 centros la nanociencia se puede aplicar en varios de ellos, en el que está en el grupo de salud, en el grupo que trabaja en agricultura. Mira, en todos los grupos de trabajo de investigación puedes aplicar nanociencia si buscas irte más hacia el lado, insisto, de las aplicaciones, sobre todo. Ahora, particularmente nosotros, el centro de nosotros se encarga más, como te dije antes, de la transición energética, y en ese sentido nuestros grandes focos están orientados a la obtención de materiales críticos para la transición energética, y por un lado, y por el otro lado a nuevos materiales que estén más asociados a almacenamiento y transferencia de energía.
Y en ambas áreas puedes aplicar también la nanociencia. O sea, y por ahí entraría a proyectos Pero específicos. si lo tenemos que puede hacer más explicar en simple, tratando de hacerlo en simple, como que porque hay varios que estén viéndonos hoy y escuchándonos hoy que probablemente están tratando de entender lo que tú señalas, pero cuando hablamos de búsqueda de materiales para la transición energética, por Ya. ejemplo, ¿ya? ¿En qué se puede ver reflejado o aplicado el tipo de investigación que ustedes desarrollan? Porque me imagino que va por allá, ¿no? Te doy ejemplos. Por Eso. ejemplo, hoy en día se estudian dentro de las baterías de litio, qué sé yo, para mejoras. Hay estudios en torno a los cátodos, a los ánodos, al electrolito de la batería, a distintas Perfecto. partes de la batería que pueden efectuar mejoras en su funcionamiento, Claro, que ¿cierto? sea más en su eficiente. eficiencia, qué sé yo. Y en ese sentido, en varias de ellas se pueden aplicar temas de nanociencia. Hay nanoestructuras que se pueden aplicar, o materiales a nivel nano, que pueden mejorar la conductividad, pueden mejorar la transferencia de las partículas, digamos, dentro de la batería o así. O sea, eso es por decir una cosa, pero es que yo te dije antes, no es pero una sola. O sea, ejemplifica, no sé, entiendo, pero se ejemplifica bien, ¿ah? Queda más claro. diversos tipos de propiedades puedes mejorar a nivel de las cosas. Ahora, tenemos que comprender que cuando uno va a una aplicación, probablemente yo no te voy a decir, no es algo tan sencillo como, no sé, pues inicialmente en piezas de trabajo mecánico se utilizaban, por ejemplo, con unas pocas partículas o capas muy delgaditas de otros materiales de mayor dureza, mejorabas la eficiencia del trabajo mecánico, porque el roce calienta la pieza. Entonces, si tú le colocas un material que ayude a soportar o a transferir mejor esa energía que se está acumulando, la pieza va a durar más tiempo y por ende va a ser más eficiente tu trabajo. Entonces, siempre hay una cadena que hay que seguir para entender el por qué esa propiedad o esa pequeña propiedad le confiere una nueva propiedad al material que hace que, no sé, pues que te haga tu trabajo más eficiente. Entonces, como que siempre hay una cadena un poquito más larga, pero más o menos por ahí va la idea. Oye, me parece apasionante, yo estoy escuchando, pero muy, muy atenta. Y ese tipo de análisis, estudios, me imagino que tienen pilotos de repente para poder ir probando este tipo de resultados que salen desde el laboratorio. ¿Eso es actualmente de Chile para Chile? ¿O es conocimiento que piensa exportarse? Estoy pensamiento hablado, ¿ah? Porque yo creo que aquí tenemos harta experiencia. Siempre hablamos que somos líderes en transición energética, que somos los que llevamos la avanzada en almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, eso, que tenemos la mayor radiación solar del mundo. Entonces, imagino que permite que tú puedas ir haciendo pruebas frente a, no sé, un panel expuesto a radiación muchísimo mayor que el resto del mundo, y eso puede ser algún ejemplo piloto, decir, oye, esto pasa en Chile, mire mundo lo que pueden hacer o cómo pueden mejorar. ¿Cuáles son como las ambiciones dentro de los análisis que ustedes hacen? En ese sentido, nuestras ambiciones son bastante diversas también, porque no te voy a decir que seguimos siendo científicos. Por ende, seguimos, por ejemplo, publicando artículos científicos y así, lo cual no implica que hay ciertas tecnologías que a lo mejor en las cuales uno trabaja que sí pretenden llegar a una transferencia tecnológica. Y esas que pretenden llegar a transferencia tecnológica sí justamente pretenden, ojalá, llegar a una industria chilena, y si da para afuera también, para afuera también. O sea, en general tú estás tratando de trabajar en cosas que sean lo más a la vanguardia posible a nivel mundial, no solo nacional. Hay algunas a lo mejor que son más necesarias a nivel nacional y así, como por ejemplo estamos metidos en la industria del litio y mejorar eficiencias de la extracción de litio a partir de procesos. En eso estamos metidos, y de hecho estamos en este momento pilotando un proceso para poder eventualmente transferir a la industria. Entonces,
sí tenemos las garritas metidas ahí en tratar de hacer cosas realmente aplicadas y realmente aportar a cosas como visibles, como decíamos antes, Bueno, lo ¿cachai? que queda en el paper también es súper valioso. Nosotros hablamos como que se Sí, por critica, supuesto. pero Y sin duda lo dije queda muy valioso. antes, Sí, lo dije sí. antes y por cualquiera de tus oyentes que puedan estar, o sea, de verdad que en ningún minuto desmerezco la No. parte de conocimiento, o sea, siempre es totalmente necesaria y de base para poder llegar a una cosa aplicada. Pero nuestro foco suele tener una patita más hacia el lado aplicado que el anterior, en ese sentido. Ahora, por ejemplo, tú mencionaste los paneles. También tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando en el reciclaje de los paneles solares, Ay, qué porque en este importante. país vamos a llegar a un momento donde, si bien es cierto, en otras instituciones están actualmente trabajando para la segunda vida de los paneles solares, qué sé yo, y que entonces a lo mejor los 10, 15 años de vida que tenían los paneles originales se podría extender un poco, pero vamos a llegar a un minuto donde vamos a tener cerros y cerros, vamos a estar así como con los relaves, no, Sí. nunca tanto, pero No. con paneles solares y de los cuales también hay que saber qué es lo que vamos a hacer con ellos, o sea, como desecho, digamos. Además que entiendo Entonces ya que, no me también nos metimos por acuerdo, el ladito de la economía circular y me entonces también encanta. estamos en ese tema. Bueno, intentamos agarrar ahí un poquito de distintas cosas que en torno a la transición energética. Ahí entra también, estaba mirando, volviendo al nombre, ahí entra también transición y sostenibilidad energética, Exacto. En porque ambas, en ambas, porque por ejemplo también te mencioné antes el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en tema de un proceso de mejora del proceso de extracción de litio. Y en ese sentido, también tiene mirada desde reducción del agua que se utiliza, qué sé yo. O sea, siempre tratamos de meter esta colita de sostenibilidad también de por medio. Piensa que el nombre lo pusimos pensando en qué es lo que queríamos hacer. O sea, este grupo se ha generado de esa manera. Estoy desde su generación. Yo entré en la Sechen en el grupo de Plasma, en realidad, originalmente. era Después me pidieron que me hiciera cargo del grupo que en esa época se llamaba de materiales. Y ese grupo fue evolucionando hasta ser hoy en día el centro que tú has mencionado un par de veces, el Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética, con un foco que es el que hemos hablado también y que fue generado desde nosotros mismos como con las apuestas que teníamos hacia el futuro. Oye, me gusta mucho. El tema de los paneles es un temón, ¿ah? Yo, si no, no me equivoco, no me acuerdo la fuente, el estudio o el documento oficial, pero hace unos años el Ministerio de Medio Ambiente ya instaló a los paneles como materiales peligrosos. Dentro de, y como bien tú dices, con la cantidad de plantas solares que tenemos, donde se aspiraba a una vida útil de 20 años, pero también con el nivel de radiación que tenemos en el norte de Chile, probablemente va a ser menos de eso. Entonces, si lo podemos ir extendiendo, se agradece. Así que bienvenida, María José, cuando tengan novedades de cómo poder alargar el ciclo de vida de los paneles o cómo poder evitar este cerro de silicio en Santa Marta, te lo agradecería un montón, la verdad. Ya, pues. Interesante saberlo. Yo no tenía idea que estaban vinculados con economía circular. Lo llevé siempre como bien tú dices, a transferencia tecnológica principalmente. Oye, y quizás yendo un poco más atrás, porque tú mencionabas que, y al igual que este centro que tú lideras, hay 4 o 5 más. Sí. Si podríamos hacer una pasadita de qué hace la Sechen o cuáles son quizás los principales objetivos, dónde está vinculada, para conocer un poquito más la organización que si bien es conocida por quienes somos parte como de esta industria que la venimos escuchando hace muchos años, quizás no tanto para quienes están interiorizándose recién en este sector. Ya, mira, voy a tratar de ir. A ver, la institución como tal tiene varios cores, o sea, como por mandato, por ley, digamos, tiene varios fuertes. Es un instituto tecnológico del Estado, digamos, y que es de investigación, eso indudablemente. Perfecto. Ahora, dentro de eso también tiene un mandato de transferencia, que es la que ha generado un área productiva también en la Sechen, que es donde se trabaja, donde se hacen los radioisótopos que se utilizan para detección y tratamiento de cáncer, ¿cachai? Perfecto. También
tiene un área que es fiscalizadora en temas nucleares, por ende trabaja con los hospitales, con cualquiera que tenga una fuente de uso nuclear. Radiación, claro, ionizante. Bueno, esos dos diría yo, e investigación. Dentro de investigación, nosotros nos subdividimos en divisiones, ¿ya? La división de investigación se llama División de Investigación y Aplicaciones Nucleares. Y dentro de ella hay 5 grupos de investigación, 5 centros. Ok. No te voy a decir los nombres porque la verdad es que ni yo o sea, si el mío es largo, son todos más o menos del mismo estilo. Pero acá el programa mencionándolos. Te miento si te digo, te trato de decir los nombres así como de memoria, los 5 nombres, pero te voy a decir su ámbito. Eso. Hay un grupo que es que trabaja mayoritariamente en temas de plasma y fusión nuclear. ¿Dónde partiste? ¿Ya? Donde yo partí, exacto. De plasma y fusión nuclear. Hay otro grupo que trabaja más en temas de física nuclear y espectroscopía de neutrones, como ya también un poquito más a lo mejor más asociado a la ciencia básica. O sea, la ciencia básica me refiero a conocimiento, pero también tiene sus proyectos aplicados. Incluso Perfecto. Andan cazando neutrones por el país actualmente. Perfecto. Por decirlo de una manera, ellos mismos lo dicen así, no estoy diciendo nada malo. Ya, esos son los segundos, los nucleares. Después hay otros 2 grupos que tienen que ver más con estas aplicaciones nucleares de tecnologías y que está asociado en un ámbito más de salud, aplicaciones nucleares en ámbito de salud, donde ahí también hay personas que hacen temas de nano, por ejemplo, nanociencia. Y hay otro que está asociado más a medio ambiente. A medio ambiente, llámese, ven temas de agricultura, así como ven temas de abejas, así como ven temas de... no sé. Pero ¿cachai que eso quería? Yo jamás me hubiera imaginado todos esos subtemas que estás mencionando cuando me hablas de la Comisión de Energía Nuclear, ¿cachai? Como que uno, con suerte, puedes hacer el vínculo con el mundo de la salud, claro, porque tú una radiografía como de conocimiento básico, ¿no? Pero jamás lo hubiera involucrado con el mundo de las abejas o una agricultura. Entonces, por eso quería como también conocerlo y poder vincularlo, que hace mucho más de lo que dice su propio nombre. Quizás se deberían replantear el nombre, porque la verdad que hacen muchísimo más y uno queda como... Mira, yo creo que lo que nos tenemos que replantear es esto que está pasando ahora. O sea, que nosotros empecemos a comunicar un poquito más de todo lo que hacemos y así para que la gente se vaya enterando, porque finalmente no vas a encontrar la diversidad de cosas o el potencial de diversidad, incluso peor, de cosas que tiene la SECHEN para hacer, implica que nunca voy a encontrar un nombre que te ayude a ti a observar todo lo que sabemos, todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, no se trata de nombres, se trata de comunicar. Se trata de tener más contacto con ustedes, ¿cachai? Y poder decir... sorprender, al final sorprenden con todo lo que hacen. Dar un poquito más a conocer todo lo que hacemos y todo lo que... O sea, piensa que hoy por hoy, desde que hacemos un poquito más investigación un poquito más aplicada, mi sensación es que tenemos empresas que están ahí, ojo al charqui, pero constante para ver cuándo vamos a terminar con X cosas y así. Y claro, la verdad es que yo llevo 13 años en la institución. Harto. De los 13 años que yo llevo, mi sensación actual igual ha mejorado, no sé si tanto, o sea, porque siempre hemos tenido esta falta de conocimiento externo hacia la SECHEN, pero también viene de temas inherentes a los inicios de la SECHEN, me imagino, ¿cachai? O no sé, bueno, me imagino que tiene que ver como con un poco como épocas de resguardos de información o qué sé yo, ¿cachai? O sea, no me voy a meter, son opiniones, o sea, no es que yo sepa pero igual, nada, te digo como... Igual, María José, como para meterle un pelito a la sopa, los científicos y científicas en general buscan o son naturalmente más bajos perfil. Y si bien te entiendo, es un organismo, una institución como de esencia de investigación, ¿no?
están preocupados en investigar y lograr sus objetivos más que comunicar. Y yo estoy súper contigo. Yo creo que estos espacios son importantes para que todos y todas podamos darnos cuenta de lo importante de contar con una Sechen. Más allá, como bien tú dices, del nombre que tenga. Sí, y mira, de hecho, yo sé que es de las cosas que más se conoce, pero alguien que trabaja en Sechen tiene toda la oportunidad de estar súper orgulloso, no solo porque trabajamos, y voy a hablar no solo desde el área científica, no solo porque tratamos desde la ciencia de ayudar al país, ¿cachai? Con cosas o así, o hacemos el esfuerzo de, digamos, Claro. sino que porque la propia Sechen tiene un montón de otras tareas con las que también apoya al país y que es una lástima que la gente no lo sepa. O sea, lo que decía antes, en Chile en este momento tenemos temas con los radioisótopos, por ejemplo, que se requieren para la detección y el tratamiento del cáncer, y la Sechen en los últimos años ha tenido que duplicar la cantidad que hace porque se fue una empresa. O sea, hay puras cosas así como si no existiera la Sechen, no sé hasta dónde estaríamos hasta dónde llegarían los radioisótopos necesarios para el país, ¿cachai? Asimismo, no sé, han habido cosas súper bonitas como en una época que hubo un incendio grande en Brasil, la Sechen hizo una donación de no sé cuánta cantidad. ¿No fue cuando se quemó la Amazonas? Que fue hace como 4 o 5 años. No, de un incendio en una discoteca, una cosa así. Y había un montón de gente que trataron y se les requerían no sé cuántos metros de pieles de injerto, para injerto y así. Y una forma de esterilizar las pieles para injertos son... los tejidos para injertos es irradiación, y se irradiaron y se enviaron a Brasil un montón de tejidos de injerto y qué sé yo. Hay todo un área de que hace esos estudios acá también. Entonces, en la época de la mosca de la fruta, aquí en Chile se controló la mosca de la fruta esterilizando a los machos a partir de radiación, y eso fue un trabajo en el que apoyó la Sechen también. Entonces, han habido varios hitos y cosas que de verdad uno ojalá pudiera transmitir un poco más a la gente para que le pusiera el peso a, oye, esta institución que nadie conoce en verdad ha hecho cosas y pretende hacer muchas más cosas, ¿cachai? Oh, qué buena. Bueno, ahí la Romy tiene harta pega para poder seguir generando esta instancia. La Romy es quien ve las comunicaciones de Sechen. Así que te le dejamos ahí harta pega también con todo lo que podemos conocer más. Oye, quedan re pocos minutos, pero no quiero dejar de conocer un poco la experiencia de una, y repito como lo pregunté al comienzo, una mujer en física. ¿Cómo fue esa elección en términos de ya nos contaste cómo decidiste, cómo llegaste ahí, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Para ti fue un tema o no ser mujer dentro de un mundo en que me imagino tremendamente masculinizado? No sé ni siquiera si habrás tenido alguna compañerita en esa época. ¿Y cómo visualizas ser mujer en ciencia? Ya, mira, mi experiencia es que piensa que lo hablábamos antes en el colegio, cuando yo elegí física, a nadie le gustaba la física. O sea, yo creo que esa es una cuestión que hasta el día de hoy se da. O sea, es difícil. Yo creo que así como tu cerebro venía para el tema de las comunicaciones y te hizo un clic, el mío venía de esta otra forma, aunque sea menos común, digamos, ¿cachai? En ese sentido, hombres y mujeres, comúnmente son más hombres los que llegan a un área como esta. Es real. Y sí es real que te veís sola como mujer en algunas etapas del proceso. Por ejemplo, en la universidad, en mi generación entramos 2 mujeres y la que fue mi compañera al inicio se retiró de la carrera antes de terminar el tercer semestre, y yo era la única mujer de mi generación, digamos, ¿cachai? Pero no puedo decir que haya sido mala. Pucha, a mi pensar, porque me gustaría poder decir cómo afrontarlo y no sé qué, pero la verdad es que no puedo decir que haya sido mala. A mí me encanta también escuchar buenas experiencias, porque al final necesitamos también este yin y yang. No puedo decir que fuera mala, porque la verdad es que yo era bien partner con mis compañeros y
casi que un saludo para todos ellos porque fueron súper buena onda conmigo y siempre, yo creo que yo era uno más del clan. Es que además debo decir que tienes Por un lado, una personalidad distinta a lo que uno se imaginaría al estereotipo de una doctora en nanociencia. O sea, yo pensé que me iba a enfrentar como a Sheldon Cooper, a Amy Farrah Fowler. Para quienes no siguen el perno de mi comentario de Big Bang Theory. Y no, eres muy distinta a ese estereotipo que yo esperaba enfrentarme, quizá. mira, tocas un tema súper divertido porque me lo he cuestionado muchas veces. Considero que Big Bang Theory es una buena forma de conocer a mi estilo de científico. Es real, o sea, yo creo que obviamente bajo una exageración de lo que es una comedia, ¿no? Pero tiene muchas cosas que son súper reales en la ciencia. Pero en ese sentido yo soy experimental, así que a mí me tocaría ser más tipo Leonard. Así como comentario. Ya, perfecto. Otra perna que sigue de Big Bang Theory. Te caché. Claro, porque el protagonista, digamos, es físico teórico. Ya. Y bueno, ya, mira, no voy a entrar a definir a la gente dentro de la ciencia, pero sí creo que se dan muchas de las cosas. Sí creo que yo como que dentro de mi recorrido de vida he intentado ser una persona más sociable y cerrarme menos hacia... Es verdad que en general la gente de ciencia es un poco menos sociable, por decirlo de alguna manera. No sé si es un genérico, sí a lo mejor una media. Claro. Pero habemos algunos que sí nos gusta tener vida fuera de la ciencia y en ese sentido, o más que el común, y en ese sentido como que siempre he tratado de potenciar mi lado sociable también lo más posible, así que ahí Y lo tienes. Supongo que habrá funcionado en algo. Sí, lo tienes en un minuto. Y desde la experiencia positiva que tuviste, que también, como te decía, me gusta escucharla, no esperamos siempre tener mala experiencia, al contrario, porque eso también estimula, también motiva y también empodera. Mensaje para las nuevas generaciones, las niñas y jóvenes que están evaluando quizás hacia dónde llevar su camino, que quizás al igual que tú no tienen ni idea hacia dónde van, pero saben que los números les gustan o que la física les gusta. Una invitación a sumarse a este mundo de mujeres en ciencia. Mira, yo creo que a cualquiera que sienta el clic, o sea, esto que a mí me pasó bajo creer que era lógico, no tener miedo a que este mundo sea masculinizado, probablemente lo es y lo seguirá siendo en algunos de esos ámbitos, aunque estemos en una época de transición bastante fuerte porque se nota, pero nunca tener miedo, o sea, en el sentido de... yo tuve buena experiencia con mis compañeros fueron súper buena onda, yo era uno más de ellos, pero además me cuidaban por ser la única mujer. Entonces, también creo que todo en esta vida tiene mucho que ver con la energía que uno le pone a las cosas. Y con miedo, o sea, siempre hay que cruzar al otro lado. El miedo no te puede detener. Entonces, yo creo que va más por eso. Si sentís que te gusta, sigue adelante porque lo más probable es que lo consigas si realmente te gusta y todos estos bloqueos o temas, no sé, género o no sé qué, no te digo que no haya gente que a lo mejor sufre con ese tipo de cosas, pero también tiene que ver con las posturas que toma uno ante todo eso, y yo soy más guerrera y apelo a que las chiquillas sean guerreras para las cuestiones. Eso, vamos con más guerreras y mujeres en las ciencias, con más Leonard, más Sheldon, más Amy Farrah Fowler, más Bernadette. María José Inestrosa, directora del Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética de la CECHEN, Comisión de Energía Nuclear, ¿no? Un abrazo grande, un gusto haberte conocido, la Gracias, verdad. Igualmente. Valió la pena la lucha contra nuestra red para poder conectarnos. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Y gracias también, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo de Girl Power con María José. Ya conocieron un poquito más de la CECHEN. Ahora googleen y busquen, porque pucha que están haciendo cosas interesantes. Que tengan una muy linda jornada y les esperamos, como siempre, a las 11:30 Chile, todos los jueves por TX Plus. Somos Girl Power, somos Porux. Que estén muy bien. Besitos.